con una persona que contrajo el COVID-19 y se está recuperando. De hecho, ya ha pasado los días de aislamiento y ha salido airosa de esta pandemia a la cual estamos expuestos todos. Pero no es un paciente cualquiera, no es un enfermo cualquiera. Estamos hablando del neumólogo, el doctor Carlos Morínigo, que trabaja en el INERAN, así como en otros centros asistenciales, a quien esta vez le tocó estar del otro lado. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. ¿Cómo se siente? Muy buen día a vos, al compañero, a toda la teleaudiencia. En realidad estamos recuperados después de 2 semanas de aislamiento y de restablecer mi estado de salud. Hoy en día estamos nuevamente ya viendo pacientes y tratando de ayudar a la gente. Queremos hablar con el doctor que le tocó estar esta vez como paciente, como enfermo, y queremos saber, doctor, para empezar, ¿cómo se le manifestó a usted el COVID-19? Bueno, primeramente, hace exactamente 2 semanas, fue una semana muy ajetreada en el sentido de que los pacientes estábamos rebosados de pacientes, tanto en el sector privado como en el público. Era una cosa en donde amanecías y te acostabas con pacientes prácticamente tratando pacientes con COVID. Mis síntomas iniciaron en un sábado, exactamente este sábado, hace 15 días, que pasó, con cansancio. Cansancio, solo cansancio. Sí, estamos intentando, sí, las señales. Sí, Doctor Morínigo, le escuché un poquito sí, con dificultad. Me decía que sintió ya. cansancio, empezó con un cansancio. Empecé con un cansancio a la madrugada ya con fiebre elevada y con tos, Ujú. y dolor de cabeza intenso. Ahí automáticamente ya, como soy paciente prácticamente, o sea, soy una persona que está en contacto constante con pacientes con COVID, esa misma mañana fui a realizarme el hisopado y ya automáticamente, como me dijo la doctora, al meter el hisopo en la máquina saltó ya tu positivo, doctor. O sea, que tenía una alta carga viral desarrollándose en mi cuerpo. Y a partir de ahí iniciaron los síntomas fuertes que duraron 4. Esos síntomas a los que se estaba refiriendo el doctor Morínigo, bueno, recordemos, empezó con fiebre, cansancio, primero decía, luego dolor de cabeza, fiebre y una tos. Y bueno, mientras retomamos la señal, tenemos que decir también que Así automáticamente... mismo, Doctor Morínigo, por la alta carga viral se puede decir que rápidamente saltó el positivo, el COVID positivo para usted en la muestra, en el así análisis. mismo, así mismo, así mismo. La elevada carga viral hace que eso se hace en una máquina especial donde se replica el virus y empieza a multiplicarse. El mío prácticamente al meter ya saltó positivo, ¿verdad? Y eso indica que hay una carga viral alta. Y si bien es algo esperado, bueno, no es esperado, pero es una situación, una enfermedad a la que están expuestos principalmente los trabajadores de la salud, ¿cómo usted tomó la noticia de ese positivo, doctor? ¿Qué pasó por su cabeza? Y la verdad que fue bastante complicado porque yo me sentía muy mal y ahí viene a la cabeza todo lo que uno ve a diario. O sea, lo único que pensaba yo era primero en mi estado de salud y luego en mi familia, qué iba a pasar de ellos si a mí me pasaba algo. Eh, Trabaja mucho a nivel de la salud mental esta enfermedad. Hay que, a pesar de que uno la conoce, y más todavía cuando uno la conoce, sabe que es totalmente impredecible el desenlace de esta enfermedad. Puede estar bien ahora y en una hora vos estás intubado. O sea, imagínate lo que es saber eso y estar al vilo. Y sobre todo yo, porque yo en mi casa cayó mi hija conmigo y yo soy el responsable de eso, ¿verdad? Y los dos estuvimos juntos y la trataba también a ella, y una responsabilidad enorme, ¿verdad? O sea que en estos días usted, además de médico, ejerció de papá también y de médico era para con su propia hija, digamos, en este aislamiento que mantuvieron los dos. Doctor, y además de esos síntomas iniciales que usted manifestaba, tuvo otros síntomas, llegó a perder el olfato, el sentido del gusto? No, No. yo solamente tuve unos síntomas que fueron situados a este nivel de mi anatomía, que fueron la cabeza y hasta los hombros. Siempre digo eso, una mezcla de una gripe fuerte con dengue grave.
tenía un cuadro de congestión muy intensa, una sinusitis que me hacía tener goteo postnasal, con la cefalea, dolores musculares importantes que prácticamente te postran en la cama. Sí. En ningún momento perdí el olfato ni el gusto, que son, yo esperaba perder eso porque esos son síntomas de benignidad de la enfermedad, y yo estaba, ojalá ya no sienta, porque eso orienta a que el cuadro va a ser autolimitado. Yo en ningún momento perdí el síntoma, el gusto ni el olfato, pero sí pasé muy mal esos 4 días con fiebre muy alta y cefalea intensa. ¿Su hija? ¿Los síntomas de su hija? También mi hija con esos mismos síntomas, solamente que a ella se le sumó una infección urinaria por la cual yo tuve que tratarla con antibióticos. Doctor, usted llegó, digamos, a irse a hacerse los chequeos pertinentes. ¿Tuvo que ir a hacerse atender, digamos, en este tiempo o no? Yo fui tratado con un colega que me ayudó a mi tratamiento, realicé los estudios clínicos laboratoriales y realicé en total 3. O sea, hice el primer día para tener un basal, en 3 días, y nuevamente en 3 días para ver el control de la evolución de la enfermedad. Eso es indispensable cuando uno tiene una enfermedad con síntomas tan floridos como el COVID-19, como los que acabo de relatar, para ver cómo va evolucionando y ver el pronóstico de la enfermedad. Uno no puede no realizarse análisis clínicos, sobre todo cuando hay síntomas fuertes en la enfermedad. Esos análisis a lo que usted se refiere para entender y ver cómo va el proceso y cómo estaría yendo en los próximos días. Basal, dijo, se hace a partir de la muestra de sangre también. Sí, te explico. Generalmente cuando uno empieza, y sobre todo cuando tiene síntomas muy fuertes, se pide un hemograma, que es fundamental para ver cómo está la sangre, si hay infección o no. Se pide un marcador inflamatorio que se denomina PCR, sí, para ver cómo está la inflamación. Se pide la ferritina, que también es un marcador inflamatorio y de pronóstico de gravedad de la enfermedad, y se pide el dímero D, que es para la coagulación. Básicamente esos son los estudios que nosotros requerimos básicos para el control basal del paciente. Una vez que nosotros tenemos eso, ya podemos ir controlando en 48, 72 horas de acuerdo a la evolución del paciente. ¿Qué significa de acuerdo a la evolución del paciente? Significa que yo tengo que enseñarle al paciente que durante el transcurso de su enfermedad él tiene que tener en cuenta algunos signos que son importantes y síntomas, como por ejemplo medirse la saturación de oxígeno de la sangre con un saturómetro, si tiene mucha tos, si empieza a tener dificultad respiratoria, tiene que hacerse la tomografía correspondiente, y uno va enseñando y tratando de llegar a un entendimiento con su paciente para que ese no se complique, porque en los primeros días uno ya ve en el laboratorio y ya ve en la placa una probable complicación que puede tener un desenlace fatal en el paciente. Doctor Morínigo, te saluda Patricia, y consultarte un poco sobre este anuncio que dio a conocer el Ministerio de Educación hace 2 o 3 semanas de la vuelta a clases de manera presencial, dependiendo de la decisión que tomen los padres, si quieren que vayan los chicos presencial, que lleguen de forma física a la institución, o que sigan a través de la web como lo estaban haciendo. Ayer hubo una reunión entre padres y el viceministro Robert Cano y confirmaron que efectivamente el MEC no tiene todos los elementos de bioseguridad para recibir a los chicos. Buen día, Patricia. Mira, acá el tema es el siguiente, para que vos te des cuenta cómo estamos manejados hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo uno va a dejar como autoridad a decisión de los padres el comienzo, el inicio, no de las clases, o de la presencialidad de las clases? Eso es totalmente, no puede ser nunca. Si yo conozco, y nosotros todos conocemos, el déficit estructural y sobre todo sanitario que tienen los colegios públicos. Los colegios públicos no están preparados para recibir a estos jóvenes que están en una cantidad, y más todavía con la migración que hubo del privado al público. La cantidad de alumnos prácticamente se duplicaron en el sector público, ya con una infraestructura obsoleta, sin sanidad, porque ni siquiera baños y limpiadores tienen. Entonces, ¿cómo uno va a mandar a los chicos y dejar a la decisión de los padres si van a empezar? ¿Qué quiere decir? ¿Quieren decir ellos que ellos necesitan que los padres digan que sí, entonces ellos no se hacen responsables? No, acá se enfermaron, ustedes quisieron, acuérdense que ustedes quisieron. Eso está mal, está totalmente errado. Acá lo que hay que hacer es, el Ministerio de Educación debería haber trabajado todo el año pasado para adecuar las instalaciones edilicias de los colegios
y las escuelas para recibir este año, porque ya sabíamos que nosotros íbamos a estar en esta pandemia por lo menos 2 años. 2 años vamos a estar, todo este año vamos a estar también con esta pandemia. Entonces, se perdió tiempo, no se hicieron bien las cosas, perdimos la parte académica que es fundamental y sobre todo perdimos tiempo en escribir papelitos que son imposibles de aplicación con la estructura de edilicia que tenemos en las escuelas públicas. Entonces, ¿qué hago yo? Imagínate a Patricia y analizar lo que hicieron. Le llama al viceministro y le dice a sus padres, si ustedes quieren, vamos a comenzar. Dejo a cargo de ustedes. Entonces es Poncio Pilatos. Entonces, ¿ustedes qué hicieron? Bueno, empezamos las clases y ahí tiene que salir y los padres deben ser lúcidos y conscientes y responsables. Preguntarle al ministro de Educación si las instituciones se encuentran en condiciones para recibir a los alumnos que cumplan las medidas sanitarias. Si no se encuentran, no pueden iniciar las clases. Así de sencillo. Y no es dejar al libre albedrío o dejar a conciencia de los padres de que ellos decidan si vuelven o no al colegio. Aquí hay que ser tajante, hay que ser responsable. Doctor, evidentemente se nota que no hubo una conexión entre el MEC y salud, porque salud siempre, para cualquier tipo de institución o cualquier sitio de esparcimiento, piden y es obligatorio que los elementos de bioseguridad estén presentes. Si es que había una comunicación, entiendo, con el MEC, creo que no iban a permitir un anuncio de la vuelta a clases de forma presencial. Pero por supuesto, Patricia, por eso digo, nos perdimos el tiempo en escribir papelitos, en escribir protocolos que ya están escritos nomás luego por todo el mundo, lo transcribimos, lo adecuamos a nuestra realidad, pero nos quedamos en papelitos, no pasamos a la acción. Eso requiere una preparación del terreno para que se puedan cumplir esos protocolos. No es hacer nomás un protocolo y acá ya está el protocolo, podemos comenzar. Eso tiene que ejecutar, se tiene que controlar y se tiene que evaluar. Así se tiene que hacer. Y no se hizo, definitiva, porque uno ve, las escuelas están en total abandono, están con yuyales, que tenemos el dengue también ahora. O sea, ¿de qué estamos hablando? No hay comunicación, no hay trabajo interinstitucional en los ministerios más importantes del país, que es salud y educación. Doctor, brevemente, nada más para cerrar esta entrevista, ¿algún consejo que quiera darnos basado en su experiencia como paciente con COVID-19? Sobre todo a la gente decirle que esto está en el peor momento epidemiológico hoy del país, que el virus está circulando con alta carga a nivel comunitario y que la única forma de protección que hoy tenemos hoy en día es utilizar las mascarillas, evitar las aglomeraciones que son innecesarias. Si nos vamos a aglomerar, que mantengamos las medidas sanitarias correspondientes. Este virus está causando muchos estragos, tenemos muchos pacientes críticos y cada vez pacientes más jóvenes. Entonces, la única forma que tenemos de parar esto es aplicando con responsabilidad las medidas sanitarias que todos ya conocemos. Que hace más de un año estamos detrás de esto, entonces nadie puede decir que desconoce cómo cuidarse, solo eso. Doctor Morínigo, muchísimas gracias por su tiempo y que siga evolucionando bien. Buen día. Por favor, gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.